primer estudio especial que vamos a ver del cual vamos a hablar, es la mamografía, la que es una imagen médica altamente especializada que tiene dosis baja de rayos X, por la cual podemos hacer un examen en el interior de la mama. También tiene el nombre de mamograma y ayuda a la detección del diagnóstico de enfermedades tempranas mamarias. Es un estudio, como les mencionaba, que se ocupa bajas dosis de radiación y no es realizado con equipo de rayos X convencional, es con un equipo como este, que es un mamógrafo, el cual pues tiene lo que es un tubo de rayos X especial, donde se va a colocar en esta cajita la mama. La paciente, como vamos a ver a continuación en las siguientes imágenes, tiene que abrazar lo que es el mamógrafo y la mama vista en dos proyecciones una vez que es colocada en esta cajita. Las pacientes a las cuales se les debe de enviar los estudios es a partir de los 35 años y si tienen pues antecedentes familiares de primer grado desde 10 años antes de la fecha del diagnóstico del familiar. Lo importante es que a partir de los 35 años, antes era a partir de los 40, pero pues debido a los antecedentes familiares que puede tener la paciente y la alta incidencia que últimamente ha habido de cáncer de mama, pues se ha dejado a partir de los 35 años como un estudio que se hace de rutina una vez al año. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Qué es lo que necesitamos que ustedes manejen? Es las indicaciones principalmente, así como pues más o menos tener una idea de qué cosas son las más frecuentes que se pueden diagnosticar. Pacientes mayores de 35 años es una indicación, antecedentes de SEA de mama familiares es una indicación, las mamas que son grandes, difíciles de examinar, sea por la palpación, sea por ultrasonido, se le indica la mamografía como estudio complementario, como un estudio preoperatorio para antes de realizarse la paciente una prótesis de mama o mamografía. Pacientes que tengan cambios en sus mamas y que se justifique biopsias previas. Pacientes que ya tienen metástasis de un tumor primario oculto, se indica una mamografía como estudio de extensión para la valoración adecuada. Los tumores que son palpables en la mama o que tienen ganglios linfáticos regionales, es decir, intramamarios o axilares, así como los cambios en el aspecto de la mama con lesión palpable o un SEA de mama ya tratado previamente. ¿Cuál es la limitación de la mamografía? Pues que la sensibilidad se ve reducida debido a la densidad de la mama. Mamas muy grandes, muy densas, se consideran poco informativas y entonces esa es una limitación, ya que pues los tejidos blandos son más abundantes en la mama, principalmente fibroso y graso. Entonces eso al estar la mama muy abundante, muy voluminosa, pues la densidad va a ser elevada y nos va a incrementar el riesgo de que se enmascare una lesión. Por ecografía, es decir, ultrasonido, pues es un método de valoración de la patología mamaria que es muy importante, pues en pacientes menores de 35 años es prácticamente un estudio de rutina y es complementario a la mamografía y en algunos casos, como les mencionaba, se puede sustituir se puede sustituir en casos concretos, ¿verdad? Donde dice CM, entiéndase cáncer de mama, cuando estoy hablando aquí que dice el incremento de CM. Y como les decía que a veces la ecografía puede ser, se envía una mamografía y se ve una imagen que es poco definida, que está algo irregular, se le puede enviar un estudio de ultrasonido como complemento de la mamografía. O viceversa, podemos hacer un ultrasonido y podemos ver una imagen que es poco definida, entonces se envía la mamografía. Lo que quiero que les quede claro es de que a partir de los 35 años a la mayoría de las mujeres por rutina, así como el Papa Nicolau anual, se hace ultrasonido o ecografía de mama y la mamografía una vez al año. Creo que hay 44 conectados. Estos 44 conectados, quiero decirles de que hay cosas que en estas conferencias nosotros hablamos, mencionamos,
que a veces no están escritas en los textos. Entonces, si no las escucharon, no le pusieron mente a la clase o solo están conectados y ahí están viendo otra cosa, pues después no se quejen como pasó con el signo de mordisco de manzana en el examen, en el seminario. La doctora Lorena lo mencionó y la mayoría decía que no estaba en la diapositiva, pero hay cosas importantes como por ejemplo, los que están conectados quiero que sepan que esta flechita puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Que eso lo estoy diciendo, pero no está escrito en una diapositiva, así que vale que también escuchen lo que uno está haciendo el desgaste de hablar. Mujeres embarazadas que no pueden realizarse una mamografía, no, las mujeres embarazadas no deben realizarse una mamografía a menos que sea una indicación expresa de su médico. O sea, existen salvedades por las cuales hay que hacerse la mamografía aunque esté embarazada. No todos los cánceres de mama pueden ser vistos por una mamografía, eso que quede claro, porque a veces no son muy bien definidos y como les decía, el tejido mamario puede enmascarar una lesión. Los implantes de mama, es decir, las prótesis de mama también dificultan la lectura del tejido mamario que está pues, rechazado o desplazado por debajo de los implantes de silicona y nos enmascaran lesiones. Siempre existe una posibilidad de una exposición excesiva a la radiación, pero sin embargo el beneficio pues, es exactamente amplio o mayor al riesgo. No es recomendable realizarle mamografía a las mujeres jóvenes. Uy, una flecha roja. ¿Por qué? Porque la mayor densidad de la mama en el examen en las mujeres jóvenes, las mamas son muy densas, entonces hay mayor cantidad de tejido fibroglandular y por lo cual el tejido fibroglandular capta más radiación. Entonces estamos sometiéndola a un riesgo que quiere decir la posibilidad de sufrir algo. No quiere decir que porque se hizo una mamografía ya le va a salir un cáncer de mama, no, es que le aumentamos la probabilidad de que pueda ser susceptible o sensible con la radiación. Por eso es que a mujeres jóvenes no es recomendable realizarle mamografía y la explicación es esa, que el tejido en pacientes jóvenes es fibroglandular, que es altamente receptor de radiación, sensible a la radiación y entonces pues existe un riesgo. Esta es la posición cráneo-caudal, es decir, que la cajita en la cual la paciente va a depositar la mama y el técnico va a poner la localización de entrada del haz de rayo X va a ser del cráneo de la paciente a caudal. Y esta es la imagen que se va a lograr. Esta es la mama derecha, esta es la mama izquierda. Aquí no es que salgan así, sino que aquí están puestas las dos proyecciones juntas porque esta es la forma de verlo de manera comparativa. Así es como se debe de ver una mama normal, se valora lo que es la piel, el tejido glandular y en este caso existe una densidad bastante gris que es la presencia de grasa que es normal. Entonces, cuando existe alguna lesión en esa área, pues entonces es bastante fácil de verla porque la lesión va a ser fácilmente delimitada por el fondo, o es decir, el contraste que se hace con la imagen. Esta es la posición medio lateral. Si se fijan con respecto a la anterior, aquí la señora pues tiene los dos hombros hacia abajo y el técnico coloca o prensa la mama con esta cajita, tiene que descender y hacerle una elevada presión a la mama. En este caso la paciente está lateral, el mamógrafo es el que se mueve y se coloca la cajita de lado a lado de la mama. O sea, esto se llama medio lateral, porque vamos a tener la vista de la mama, del plano medial de la mama hacia lateral. Entonces la paciente tiene que levantar los brazos, abrazar lo que es el mamógrafo para poder sacar lo que es la clavícula, la escápula y el hombro y lograr esta proyección. Esta es una proyección medio lateral. Si la comparamos con esta, se ve la diferencia. Aquí me salen en las proyecciones medio laterales, ojo que lo estoy diciendo, no está escrito en ninguna parte, después no estén llorando. Aquí están los músculos pectorales y aquí viene la proyección lateral, esta es la mama derecha, esta es la mama izquierda. Igual, esto que se observa, se tiene que valorar lo que es el grosor de la piel en ambas mamas. Esto que se observa aquí con
una mayor densidad es el pezón, donde después vienen los conductos y se dividen dicotómicamente hacia lo que es el centro de la mama, y esa es una distribución normal. Estas son imágenes de mamografía normal, que es lo que estábamos mencionando por acá, y aquí donde se ve el músculo pectoral, lo que es los lobulillos de la mama normal. Esta ya es una mama que tiene más joven, porque tiene una mayor cantidad de tejido fibroglandular. El pezón, que es lo que se encuentra en el centro y que va a tener una mayor densidad. Posteriormente se observa lo que es el contorno de la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son los hallazgos mamográficos que necesitamos que sepamos que existen y cómo se clasifica lo que yo encuentro en una mamografía? Entonces, eso es por la clasificación mundial que se llama, por sus siglas en inglés, BIRADS, que es el sistema de Breast Imaging Reporting and Data System, que es un método para clasificar todo lo que yo encuentre en una mamografía. Yo lo voy a clasificar, lo voy a encerrar en esta clasificación, donde actualmente se considera pues, que es el idioma universal para el diagnóstico de la patología mamaria. Eso nos permite estandarizar la terminología, es decir, que si yo aquí en Nicaragua estoy leyendo un BIRADS 3, en cualquier parte del mundo va a tener el mismo significado. Bueno, por sus siglas en inglés ya sabemos de que los BIRADS van a darle un valor a lo que son los nódulos, las calcificaciones, las distorsiones, las asimetrías, hallazgos asociados y localización de la lesión, que es lo que representa este esquema, ¿no? Un BIRADS 1 es una mama normal, sin ningún hallazgo de ningún tipo, y es un control habitual en un año. Un BIRADS 2 es una patología benigna, un BIRADS 2 es la patología benigna, que es lo que más frecuentemente encontramos como un fibroma o un ganglio intramamario, y el control es habitual, o sea, una vez al año. Un BIRADS 3, ya como pueden ver, hay un cambio de color, es una imagen que nos pone en alerta, donde ya podemos encontrar imágenes nodulares redondeadas, ovaladas, y ya nos manda un control cada 6 meses, porque hay una imagen que es probablemente benigna, pero el probable nos hace que estemos pendientes de esta paciente para su control en su momento. Un BIRADS 4 es una imagen baja o moderada sospecha de malignidad, ya se le envía lo que es una biopsia. El 4A, 4B también, ya hay una sospecha de malignidad en la 4B, aquí la sospecha es baja, aquí es moderada, y en el BIRADS 4C ya es la sospecha de malignidad, es alta y es un 94%. Pueden ver que aquí vienen las lesiones en los primeros 3, 4 BIRADS hasta la A, son lesiones que son bien definidas, redonditas, mientras que ya 4B vienen teniendo contorno lobulado. La 4C ya es completamente irregular, ya todo BIRADS 4BC se le envía obligatoriamente una biopsia. El BIRADS 5 es elevada sospecha de malignidad con contorno especulado, igual se tiene que enviar, se tiene que sugerir cuando ya a ustedes les llegan BIRADS 5, es obligatorio la realización de una biopsia. Y así, BIRADS 6, elevado por ciento de malignidad, ya la anatomía está completamente cambiada de esa mama, y lo que se indica pues prácticamente es que ya visite al oncólogo. Y el BIRADS 0 es que no me dio ningún resultado, no sé qué es lo que esa paciente me está tratando de informar, que pueden haber opacidades o neoformaciones que son palpables, pero que yo no las veo. Entonces se envían los estudios complementarios que pueden ir desde la resonancia de mama, la mamografía, que pues es lo que más principal, el ultrasonido, mamografía, que es lo que principalmente son los caballitos de batalla por imagen. Existe el mamógrafo como el convencional, que es el primero que vimos en las imágenes, y también existe la mamografía digital, que pues, es lo último a partir del año 2000 que se viene utilizando, es lo último en tecnología, tiene muchas ventajas, como pueden leerlas todas acá, es más sensible a la imagen, tiene una mayor resolución si hablamos en términos prácticos. Se ve con una resolución increíble, y hasta la más mínima lesión se dice
hasta de 1 milímetro, es posible captarla. En Nicaragua existen mamógrafos digitales, el Berta Calderón tiene mamógrafos de alta tecnología, pero creo que mamógrafo digital no tiene todavía. Entonces, pero sí existe, creo que el centro privado lo tiene. Y esta es la mamografía que quisiéramos que se hicieran todas nuestras madres porque detecta lesiones hasta de 1 milímetro. O sea, es superior con respecto a la mamografía convencional. Estas son las principales lesiones que encontramos en una mamografía. Pues yo no les voy a pedir a ustedes que lean una mamografía, eso es un estudio un poquito un estudio bastante complejo de leer, hay que leer, se dice que a partir de 800 mamografías normales ya se puede determinar cuándo una mamografía es patológica, pero a veces el diagnóstico está fácil, ¿no? Como en este caso la flechita roja que menciona, que aquí existe una imagen de mayor densidad, ¿verdad? De borde bien definidito, que está aparte en lo que ya viene siendo la parte posterior de la mama, como aquí lo refleja el diagrama. Esto es tejido mamario normal, aquí como que se ve un aumento de densidad que no está acorde porque debería de tener una distribución homogénea de tejido, pero aquí pues sí se observa la imagen y al tener esto pues tenemos que enviarle un estudio de extensión, sería un ultrasonido. En este caso, pues ya podemos ver, miren esta imagen que es bastante redondita, los bordes son bien definidos, mientras que aquí tenemos una imagen de mayor densidad de contorno especulado. Aquí tenemos otro cambio de densidad bastante extraño y lo que más llama la atención es la retracción del tejido y que tiene especulación. Entonces, los márgenes irregulares, y se diga esta proyección cráneo-caudal, donde el aumento de densidad es todo esto, y que aquí se observa tejido que está con la anatomía distorsionada. Entonces, esto que sean contornos irregulares, áreas de mayor densidad en sitios donde debería de ser la densidad en grises, pues es algo que nos tiene que llamar la atención y no quedarse con eso, sino que enviarle el estudio de extensión. La fistulografía es otro de los estudios especiales que nosotros mucho usamos en nuestros hospitales, que es la introducción de medio de contraste a través de un orificio en la piel de manera percutánea. Esto es para tratar de definir o determinar los trayectos que se comunican, trayecto obviamente anormal, entre diferentes estructuras que haya sido creado de manera natural o artificial. Ya sabemos que si decimos artificial puede ser iatrogénico. Esto se ocupa, pues, una vez que se introduce el medio de contraste por la fístula, ya sabemos fístula, trayecto fistuloso o un conducto anómalo que existe con comunicación de la piel, puede ser en diferentes áreas, puede ser de la piel a hueso, que es bastante común, puede ser de la piel a colon, o las fístulas perianales, que a ver si tiene comunicación con lo que es fondo del saco, de la piel a lo que es el recto. Entonces, este tipo de estudios, pues son bastante, como les mencionaba, comunes de hacerlo en nuestros centros de unidades de rayos X en los hospitales. Y es importante determinarlo porque si existe, se tiene que medir el trayecto y saber con qué estructura está contactándose hacia la piel. Porque les recuerdo que es un estudio que es subcutáneo para ver el trayecto y el camino hacia el cual se están comunicando las estructuras de manera anormal. Entonces, si el paciente tiene una fístula que tiene una secreción purulenta, pues hay que ver si ese camino lleva a lo que es un acceso, una colisión, cuerpos extraños, o como les mencionaba, el trayecto hacia el hueso y si ya se está haciendo pues una osteomielitis. ¿Cuándo no vamos a hacer un fistulograma? Cuando, o sea, las contraindicaciones, cuando hay un sangrado de la fístula en movimiento, la idiosincrasia es decir, si existe una reacción a los medios de contraste, si hay demasiado edema o inflamación en el círculo donde se esté localizada la fístula, a un paciente que tenga un estado general grave tampoco se debe de hacer, o que tenga complicaciones del sistema respiratorio o que esté inestable, no es conveniente debido a que, bueno, el estudio es medio traumático, debido a que pues, hay que a veces colocar al paciente en determinadas posiciones y eso pues es un poquito incómodo de hacer y para el paciente.
Entonces, ¿cómo se hace una fístula? Bueno, aquí se puede ver una jeringa donde se inyecta el medio de contraste. Aquí también se podía ver la jeringa donde se inyecta el medio de contraste que debe de pasar. A veces se ocupan sondas pediátricas. Nosotros en el hospital casi siempre ocupamos las mangueritas del ESCAL, o si tuviera, en los casos de alguno que vaya a dar al primer mundo, hay sondas especiales para fistulograma. Dependiendo del orificio o el diámetro de la piel, ustedes dicen, deme una de 0.5 milímetros, deme una de 1 centímetro de grosor, así como también la longitud. Ya, en este caso, aquí estaba la jeringa, como aquí también está la jeringa. Se limpia el área y a través del orificio se introduce lo que es la sondita pediátrica o la manguerita del ESCAL, que es una guía, como les mencionaba, improvisada. Se introduce hasta donde llegue, donde sintamos que tope con respecto al trayecto que vamos a evaluar, y se introduce el medio de contraste radioopaco positivo para después realizar la serie de radiografías. Dependiendo de qué, porque a veces les metemos hasta 20 cc, pero la cantidad estándar debe ser de 10 a 15 cc aproximadamente. Esperamos unos minutos y se inyecta el medio de contraste, o si se tiene fluoroscopio, que ya sabemos que son las radiografías en tiempo real, para poder determinar el trayecto, cuánto mide el trayecto fistuloso, si se colecciona únicamente en ese punto o si existe una conexión, como en este caso, con las estructuras adyacentes, que aquí está este es el fémur, como pueden ver. Estos son el ilion, isquion, y se introdujo el medio de contraste para ver si el orificio conectaba con lo que es el colon, y así es. Este es el trayecto de la fístula. Entonces aquí se coleccionó el medio de contraste y se pudo ver por deflexión, se forzó a que fuera visible por radiografía el trayecto fistuloso hacia lo que es el intestino grueso. Igual aquí, que esta es una fístula sacroilíaca donde se inyectó en la piel el medio de contraste, y se puede ver de que se quedó únicamente en piel y no hubo una colección mayor ni entró en relación con lo que son las articulaciones adyacentes. Entonces, nos quedó claro, ¿verdad?, que el fistulograma es un estudio subcutáneo para ver el trayecto de una fístula, si se colecciona en su sitio y si tiene conexión con estructuras adyacentes, pues con quién es y cuánto es el trayecto que se tiene que determinar. El tercer estudio que vamos a valorar es la histerosalpingografía, donde pues es un estudio ya prácticamente ginecológico, casi completamente. Nosotros en los departamentos de radiología los hacemos pues previa indicación por el ginecólogo, donde se va a evaluar lo que es pues una histerosalpingografía, la evaluación del útero, principalmente la cavidad endometrial y las trompas de falopio. ¿Cómo la voy a ver? A través de la introducción o la inyección de medio de contraste iodado o positivo a la cavidad endometrial a través de una sondita introducida en lo que es el cuello del útero. ¿Es útil todavía a estas alturas de la vida que existe hasta resonancia de útero? Sí, porque a pesar pues de que existen, como les mencionaba, avances técnicos en imágenes, lo mejor para ver las trompas de falopio en los casos de infertilidad y complicaciones postquirúrgicas es este estudio, ya que depletamos, llenamos las trompas de falopio propias con medio de contraste y obtenemos imágenes por medio de rayos X de las trompas para poder ver si existen pues alteraciones en las mismas o anormalidades de lo que es la cavidad uterina o de las trompas de falopio principalmente. Entonces muchos les van a acudir pacientes que tienen historias de infertilidad, que se ligaron las trompas y ahora ya se arrepintieron. Bueno, este es el estudio que tienen que enviar de entrada.
Si tienen patologías de endometrio, pues lo que principalmente van a enviar el estudio por imagen, que es el que les va a ayudar más a las pacientes, es el ultrasonido. Recuerden que si es un problema de trompas, de falopio, es la histerosalpingografía. Miren que les está saliendo por aquí, les sale por aquí hay una flecha roja, ¿ya? Es la histerosalpingografía para ver las trompas, ¿ya? Para, si ustedes sospechan que son un engrosamiento endometrial o cualquier otra patología, la adenomiosis, pues es un ultrasonido. Y si son patologías como en el miometrio, pues una resonancia magnética es lo último que hay para la valoración de lesiones genitalias. ¿Ves? Para valorar el endometrio, por excelencia es el ultrasonido. Y el miometrio pues es una resonancia magnética, aunque también el ultrasonido puede ayudar, pero en menor escala. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿En qué caso yo voy a enviar una histerosalpingografía? En casos de infertilidad, en casos de aborto, en el seguimiento de cirugías después de una ligadura de trompa o cuando revierten la misma cirugía. La evaluación prequirúrgica por miomectomía, es decir, antes de la realización de una cirugía para miomectomía, porque a veces no quitan todo el útero por mioma, sino que hacen lo que se llama el kit de lo que son solamente los miomas y dejan el útero, entonces se hace un estudio previo. Y está contraindicado en lo que es el embarazo y las infecciones pélvicas activas, porque al ser un estudio invasivo, puede regar, porque una vez que nosotros introduzcamos el medio de contraste a lo que es por vía cervical, él va a llenar, va a depletar lo que es la cavidad endometrial y va a irse hacia las trompas, como estamos mencionando aquí. ¿Ves? Por aquí entró el medio de contraste, este es el cervix, me despletó todo lo que es la cavidad endometrial y aquí ya me dibuja, como pueden ver, el trayecto de completo y total de lo que son las trompas de falopio, y eso cae a cavidad. Entonces puede dar, si tenemos una paciente que tiene una enfermedad pélvica, vamos a ayudarle a que se le haga mayor su patología, ya que pues al caer ese contenido se le puede hacer posteriormente hasta una peritoneal. Entonces, ¿cómo se realiza? La paciente se pone en posición de litotomía, previa asepsia, se introduce lo que es un espéculo, se localiza el cervix, se introduce el catéter, que es el especial para histerosalpingografía, y pues como siempre nosotros en imágenes tratamos de ponerle marcas a donde es el lado derecho, casi siempre la marca va al lado derecho del paciente, para tener la certeza de que estemos determinando muy bien el sitio anatómico que presente alguna lesión. Una vez que ya hayamos canalizado lo que es el canal cervical, pues se introduce el medio de contraste de manera paulatina para irse van haciendo las imágenes, estos rayos X convencional, para poder, o si existe fluoroscopio, pues mucho mejor, y se va viendo primeramente la depresión de lo que es la cavidad endometrial, es decir, porque todo lo que es el útero yo no lo veo, solo voy a ver la cavidad endometrial, y empiezan a dibujarse los trayectos de lo que es las trompas de falopio, y de esta forma podemos ver los diámetros, el trayecto que tiene, su integridad, y pues si existe alguna lesión, como que se hagan abruptamente una disrupción, o que en los casos contrarios estén demasiado finas, tortuosas o engrosadas. ¿Qué complicaciones pueden tener? Bueno, un sangrado, sangrado o una infección, por lo que les mencionaba. Se puede haber algo que se llama una descarga vaginal en menos de 24 horas. Se tiene que vigilar si la paciente no presenta fiebre o leucorrea después del procedimiento, pues esas pueden ser complicaciones, la fiebre o la leucorrea, se tiene que vigilar. Y complicaciones también, la más frecuente es el dolor tipo cólico, porque les mencionaba que el medio de contraste cae a la cavidad y en ciertas ocasiones puede ser irritativo, puede haber una reacción vagal de la paciente o una reacción local. Puede haber, como les mencionaba, la reacción sistémica al medio de contraste. Si no se hace con cuidado, ha habido casos de que no se introduce paulatinamente el medio de contraste, sino que se hace de manera abrupta, y puede haber una perforación del útero o de las trompas,
O si no sabía la paciente que estaba embarazada, nosotros no le enviamos un ultrasonido previo, una prueba de embarazo en sangre, algo así, porque este estudio es invasivo y ella estaba embarazada. Obviamente un embarazo temprano se puede pues malograr o caer en una lesión. El cuarto estudio especial, que es bastante solicitado en los estudios, en los departamentos de radiología de imagen, hospitales, es la colangiografía. Yo sé que ustedes están en el bloque de medicina y en medicina interna pues no se envía mucha colangiografía. Es más que todo de uso de cirujanos, pero pues todos los días se hacen al menos 2, 3 colangiografías en los departamentos de radiología e imagen. La colangiografía es una vez que se hace una exploración quirúrgica de la vía biliar, se le deja al paciente un tubo en T intraabdominal, pues eso lo hace el cirujano a la hora de que hizo la colecistectomía o que hizo la exploración de la vía biliar. Entonces, dejan un tubo en T que lo dejan conectado a una manguerita o un dreno hacia el exterior y ahí vamos a ver las indicaciones y es igual, una vez más se introduce medio de contraste, como en este caso aquí se está aspirando previamente, porque ese tubo el tubo en T, el tubo de Kerr, está ubicado siempre en lo que es el coledo. Entonces, al introducirle el medio de contraste, porque este tubo en T está su extremo está en la piel, que se mete a la piel, y es donde se introduce el medio de contraste, se inyecta y logramos esta imagen que es que así como pasaba con la fitulografía y la histerosalpingografía, pues en la colangiografía vamos a ver el calibre de la vía biliar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar viendo lo que es el colédoco y las ramas distales de la vía biliar intra y extrahepática. Entonces, ¿qué es la colangiografía? La exploración contrastada de quién? De la vía biliar. ¿Por dónde? Por el tubo en T o la sonda de drenaje postoperatorio. Vamos a inyectar medio de contraste a través de la sonda, como les diga. ¿Cómo se funciona eso? Porque cuando yo le pregunté, es más decisión y no le escucho bien. Marcela Díaz, no le escucho bien. ¿Qué fue lo que preguntó? Disculpe. Perdón, doctora, no pregunté nada. Se me ok. Ya estamos terminando, tranquilo, aguanten el agua. Bueno, vamos a valorar los conductos biliares intra y extrahepáticos, como les decía, el calibre y lo que es, si están permeables, si el medio de contraste logra dibujarme toda la vía biliar, el estado del esfínter de la ampolla hepatopancreática, que es aproximadamente a este nivel, donde el medio de contraste se va primero a lo que es la vía biliar y después a lo que es colédoco pancreático hasta ese lado. Que vamos a buscar principalmente cálculos residuales, porque probablemente a este paciente le quitaron la vesícula y tenía cálculos, pero a veces hay microcálculos que caminan por la vía biliar y se pueden quedar atoraditos por ahí y es necesario pues valorar la presencia de los cálculos residuales. Ya más o menos estaba hablando yo en la otra imagen de que el tubo en T lo coloca el cirujano desde el momento que hace la cirugía de vesícula y se introduce el medio de contraste, se inyecta para poder ver lo que es la vía biliar intrahepática, que es todas estas ramas que se ven aquí, y el colédoco en su unión hacia la ampolla pancreático-duodenal. Entonces, se coloca en diferentes posiciones, se pone el cubito supino, el cubito lateral, para poder lograr las imágenes que necesitamos de la vía biliar más distal, como en este caso, ¿no? Entonces, una vez que se hace el estudio, este estudio sí requiere una preparación, que el paciente tiene que estar en ayuno, hay que pisarle el tubo una hora antes para que esté muy lleno de bilis y nos ayude
a resaltar el medio de contraste en la vía biliar, ¿ya? Entonces, principalmente ese es el estudio y existe una colangiopancreatografía retrógrada, que ya es un estudio ya más sofisticado porque ya no se hace con rayos X convencionales, sino que pues ya requiere, casi que se hace en el quirófano, que es la famosa CEPRE. Como les digo, esta es una patología que cuando ya, esto es un estudio que cuando ya sean rotantes por el próximo semestre, van a estar más en contacto con ella, pero está bien que sepan que existe porque se utiliza mucho, como su nombre lo dice, para ver las patologías de páncreas relacionado con la vía biliar, pancreato biliar. Ya casi siempre es un estudio postquirúrgico de alguna cirugía que se hizo el paciente y que se necesita ver el estado de cómo quedaron los órganos quirúrgicamente. Para eso principalmente una CEPRE. Si existe cálculos residuales, como dice ahí, presencia de cálculos en la vía biliar o la vía que va el colédoco intrapancreático, a veces hay cálculos dentro, en el Wilson, en el conducto de Wilson del páncreas, entonces todo eso lo podemos ver en la CEPRE. Si existen tumores, tanto pancreáticos como de la vía biliar, en la CEPRE, porque el tipo de imagen que nos proporciona una resolución mayor. Estenosis de los conductos pancreáticos, ya en la CEPRE ya está metido el páncreas. En la colangiografía por tubo en T únicamente es la vía biliar la que vamos a valorar, intra y extrahepática. Decir que yo voy a ver el hígado por una CEPRE o que voy a ver el hígado por una colangio, estamos equivocados. Si ustedes quieren ver el hígado, según una clase de abdomen 1, lo que necesitan es hacerle un ultrasonido a ese paciente, donde se puede ver la vía biliar, se puede ver la presencia de cálculo, pero si el cálculo es muy pequeño, la presencia de gas no me va a permitir determinarlo. Si es un cálculo muy pequeño en la vía biliar más distal, porque ya los milímetros en esa área son pues bien pequeños y no podemos pues valorarlo completamente. Hay que siempre preguntarle a la paciente pues si se encuentra embarazada, tiene que tener un ayuno, está contraindicado en pacientes que tengan enfermedades recientes crónicas, problemas cardíacos o pulmonares, problemas con coagulación, porque todo esto se hace con catéteres y a veces pueden haber funciones ahí no deseadas y ya pues el paciente puede sangrar, tener un sangrado intracavidad que por el tipo de estudio no se va a detectar y va a caer en una complicación. Como les decía, esto se hace en la CEPRE, se hace en un quirófano, la colangiografía se hace sola en el área de rayos X, aquí ya no, la CEPRE se hace en un quirófano que hay que sedar al paciente, casi que se hace, hay que introducir el endoscopio que va a ser el punto de guía y el endoscopio con el tubo de rayos X portátil y pues el paciente está prácticamente pues anestesiado dormido y pues se valora, como les mencionaba, lo que es pancreato duodenal, pero se llama CEPRE, ¿no? Y se obtienen, el paciente se va movilizando para obtener las mejores proyecciones posibles y que nos facilite pues quitar las imágenes superpuestas que pueden estar, hasta a veces el mismo hígado hace, se nos interpone en las estructuras de la vía biliar, que son pues bastante pequeños los conductos, y entonces al poner el paciente de lado o en licuo nos ayuda a liberar pues, el campo de visión. Este estudio pues es bastante caro, pero pues se realiza y tiene también un nivel de resolución muy alto. Principalmente aquí donde, si comparan con la colangiografía, que era la que mirábamos por allá, con esto, ya pueden ver de que pues, las imágenes tienen una mayor resolución, son más claritas, frente a un conducto pancreático normal desde la cabeza hasta aquí se puede ver en la parte de la cabeza pancreática. Aquí ya vemos que así debe de ser el conducto liso, sin tortuosidades, mientras que aquí ya lo podemos ver. Aquí podemos ver unos defectos de llenado que son oscuritos, como una burbuja negra. Cuando les pase la presentación van a poder determinar estas cositas, porque pues por aquí son muy pequeñas y muy difícil que las vean.
y aquí se ve el trayecto tortuoso y dilatado del conducto pancreático. Entonces aquí está normal y aquí ya lo podemos ver dilatado. Esta es la sonda, la cual se introduce el endoscopio, la sonda endoscópica por la cual también se introduce el medio de contraste. Y aquí se ven piedras de mayor tamaño. Aquí son bien pequeñitas, hasta se pueden ver como burbujas negras, pero aquí sí se puede ver que aquí hay un defecto de llenado en todo este trayecto, en todo este conducto que está grandemente dilatado y que está dilatado porque tiene pues por rebosamiento estas imágenes que están provocando la dilatación de ese conducto. Igual aquí pues vemos la sonda del endoscopio, aquí se puede ver como la colangiografía, toda la rama del árbol biliar. Esta es la vía intrahepática porque este sería el contorno hepático, este es el colédoco y aquí ya es la unión con el colédoco o los productos pancreáticos y se observa que hay un defectito de llenado aquí. Miren qué bonito viene corriendo aquí, viene llenando todo y de repente plum, hay se dice que un cambio o una abrupción del conducto y no llena el medio de contraste. Entonces eso se mide y probablemente sea la presencia de un cálculo ese. Entonces les deseamos mucha suerte para el examen del día 16. Yo sé que entiendo con el doctor Tyrone Romero de que el examen va a ser en línea, así que el martes les vamos a estar pasando el enlace. ¿Alguna pregunta de los 48, de los 130 y algo que son ustedes? Faltaron como 100 alumnos. ¿Preguntas, muchachitos? ¿Preguntas? Doctora, ¿Todo bien? una preguntita. El examen no va a ser lunes, entonces, sino martes. No me acuerdo, yo me parece que es 16 el examen, ¿no? Aparece como 15. Lunes 15, entonces. Sí. Ok, entonces el lunes 15, lo que pasa es que como le toca a la doctora Lorente, yo no sé. Yo sé que la semana que viene. Okay. Sí, entiendo que les pasarán. ¿Cómo? ¿Hasta qué tema termina el examen? ¿Hasta qué? A ver, yo dije cuando empezamos esta clase, yo dije hasta dónde llegaban los temas, ¿verdad? Hasta el tema de hoy, sí. Hasta el tema de hoy, así es, se conectó tarde la que está preguntando. Ok, hasta el tema de hoy, por favor, le comunican a su compañero, este tema entra y hasta aquí llegamos para el segundo parcial. ¿Correcto? Bueno, que tengan buena tarde, estamos, Muchas cualquier gracias. cosa, necesito, por favor, que ya hubieron casos, si están conectados los representantes de chavalos que no hicieron el examen o el seminario.